Hola, buenas tardes con todos. En esta semana de uso racional de antibióticos no podíamos faltar dando un mensaje a la ciudadanía y felicitando al gobierno por el lanzamiento del Plan Nacional de la RAM. Hoy me encuentro un poco ronca a propósito del caso, puesto que estoy saliendo de un proceso viral, ¿sí? El cual no he tratado con antibióticos, por supuesto. En esta semana me encuentro en recuperación porque mi proceso se ha autolimitado solo. No he necesitado de automedicarme. Pero estoy consciente de que este problema, que es la resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? Actualmente se está tomando 750,000 muertes al año y puede ser que al 2050 estemos con 10 millones de muertes, ¿sí? Es un problema de salud pública. Y por lo pronto mi consejo a los pacientes y a la ciudadanía viene en función de esto. Por favor, vamos a hacer algunos puntos dentro del diagnóstico que vendría a ser: no te autodiagnostiques y tampoco te automediques. Si es que estás pasando por un proceso viral como yo en este momento, desde una sinusitis, una supuesta gripe, una otitis, incluso una traqueitis y bronquitis, el que tengas fiebre no significa que estés con un proceso bacteriano, ¿sí? Automedicarse lleva a problemas que provocan resistencia. Y aquí voy a mencionar uno: el overuse, que significa el sobreuso de tratamientos antibióticos, es decir, esto de que sea un proceso viral, porque estamos en época de influenza, ya hemos hablado de esto, pero que te receten antibióticos o que tú compres antibióticos. Esto lo que hace es aumentar los clones o las bacterias que son más resistentes o de alta transmisibilidad a otras personas, y que se disemine la resistencia antimicrobiana, que se disemine la RAM, es lo que nosotros llamamos la RAM. Otro problema es el misuse, es decir, que se utilice mal el antibiótico para algo que no sirve. ¿Cuántos pacientes bronquíticos crónicos, es decir, pacientes con EPOC, se automedican con acitromicina que compran en las farmacias? Y realmente ese es un problema, porque la acitromicina para este tipo de pacientes no viene bien. Son pacientes que ya tienen factores de resistencia, muy probablemente para unas bacterias que se llaman pseudomonas, y entonces esto lo que hace es más bien generar resistencia para otras bacterias que se llaman Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza. Las hacen más resistentes a la acitromicina. Y este es un consejo que les doy, porque lo primero que veo que hacen los pacientes es comprar acitromicina en época de influenza, ¿sí? No solamente comprar acitromicina, a ver, seamos sinceros, comprar ciprofloxacina o comprar levofloxacina, ¿sí? ¿Y cuántos efectos secundarios van a traer este tipo de medicaciones que se dispensan de forma fácil en las farmacias sin prescripción médica? Les comento: en adultos mayores la ciprofloxacina puede incluso provocar deterioro del nivel de conciencia. En pacientes diabéticos puede desatar crisis de diabetes. Entre otras cosas, selecciona cepas resistentes en tu intestino, como por ejemplo el Clostridium difficile, que son diarreas muy difíciles de tratar que se cronifican. No solamente eso, si tú comienzas a comprar ciprofloxacina o levofloxacina porque te dijeron, porque le hizo efecto a alguien más, lo que vas a hacer es que en tus infecciones de tracto urinario, en las próximas que tengas, tus bacterias sean resistentes a ciprofloxacina, y ahí vamos a tener problemas de recurrencia de infecciones del tracto urinario, ¿sí? O de infecciones que sean difíciles de tratar a posteriori. Y aquí quiero comentarte una infidencia. Vemos pacientes todo el tiempo con multiresistencia en el hospital, en que los antibióticos que nos están quedando ya no nos sirven. En todo caso, si queremos hacer un cambio en los pacientes, también tenemos que hacer un cambio en los médicos. No ser médicos de fácil prescripción. La resistencia antimicrobiana también es un problema social a nivel de la medicina, porque los pacientes van donde los médicos que recetan antibióticos para procesos respiratorios o infecciones en los que no corresponde. Y entonces
también cambiar este asunto social de si no me prescribe antibióticos voy a otro médico. Muy probablemente se trate de un proceso viral y hay que respetar. Y como yo, mira, se autolimita. Cuesta un poco más de tiempo a veces con medidas que de pronto no son médicas, pero reposo, evitar corrientes de aire, ¿sí? Y el cuadro se autolimita, hay que darle tiempo. Quiero hablarte también de otros problemas que pasan por antibióticos. La resistencia comienza a diseminarse en el agua, en el medio ambiente, porque ¿a dónde crees que viajan las bacterias? Al entorno, ¿sí? Incluso pueden estar tan estables que se diseminan en el aire. Nuevos estudios han comprobado eso. Y así entonces, esta visión que ahora tenemos los médicos es de One Health. Es decir, no antibióticos a los animales, no antibióticos en el ambiente. Tratar de ser una sola salud, porque nosotros vivimos en simbiosis con otras personas y también con otros animales, ¿no? Y entonces no queremos que se disemine la resistencia antimicrobiana. Entonces te hablé del sobreuso de antibióticos, te hablé del misuse de antibióticos, es decir, los antibióticos cuando se dan mal, cuando no corresponden. También te quiero comentar que estos gérmenes producen resistencia a hemófilos neumónicos de los pacientes con infecciones del tracto respiratorio, ya tiene una resistencia de 40-50% por el uso inadecuado de la acitromicina. Las Escherichia coli de las infecciones del tracto urinario ya tienen 60%, 70% de resistencia a ciprofloxacina. Y si seguimos así, para el 2050 va a haber muchas personas afectadas por este problema. Y sinceramente, incluso de 9 a 10 veces más pacientes van a ser afectados que incluso en comparación con el VIH-Sida. Son los pacientes sin voz. Entonces, si no hacemos algo por este tipo de pacientes con multiresistencias desde la salud primaria, porque esto va desde la consulta externa, colegas, no receten antibióticos y no se debe hacer, vamos a tener problemas a futuro. El otro día pasaba yo por una avenida de Quito, tomé un taxi y estaba con mi proceso laringio y alguien me dice, una taxista me dice, ¿por qué no se ha inyectado? Debería inyectarse. Costó un poco de tiempo convencerla, pero le he dicho que es un proceso viral y que se va a autolimitar. Y esa es la primera creencia de nuestra gente. No te automediques, no te inyectes, no, la penicilina benzatínica no va a cambiar el tiempo del proceso viral, ¿sí? En ese punto consulta a un médico especialista, alguien que te pueda ayudar, ¿sí? Tanto en el primer nivel, es decir, en la consulta externa, o si estás de pronto con más sintomatología en una emergencia, y no te automediques, ¿sí? No te autodiagnostiques y no utilices antibióticos que te hayan sobrado de otras personas, ¿sí? Porque esto lo único que hace es que se dé el antibiótico equivocado para el proceso que no corresponde, ¿sí? Y que se alargue incluso la enfermedad. El otro problema de la resistencia es el underuse, es decir, en español, las dosis infraterapéuticas. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que los pacientes se sienten bien y ¿qué es lo que sucede? Abandonan el tratamiento que les prescribió el médico. Se les dio al 5.º día y no, al 3.º me siento bien. Y resulta que después tiene una recaída y comienza nuevamente con sintomatología. Entonces, el otro consejo para la ciudadanía es, si un médico ya te prescribe un tratamiento, cúmplelo hasta el día que te está proponiendo ese tratamiento, ¿sí? Entonces ya te he hablado del sobreuso, del uso inadecuado o incorrecto y el uso de dosis infraterapéuticas. Y no solamente eso, cuando estás en un tratamiento antibiótico, cuidado, porque el intestino tiene que ser diverso en las bacterias buenas que tiene. Y tú lo que le provocas al intestino cuando consumes antibióticos es quitarle la diversidad en cuanto a los microorganismos que la habitan. Seleccionar cepas resistentes transmisibles que incluso van por el aire o el ambiente. Y no queremos eso para el 2050. En todo caso, no a la ciprofloxacina autorrecetada, no a la levofloxacina, soy un poco enemiga de este tipo de antibióticos
no a la acitromicina, a menos que un médico te lo recete. La mayoría de procesos virales en esta época del año son virales y solamente que se complicasen en pacientes con factores de riesgo como los que te comentaba en anteriores videos, quizás necesiten antibiótico-terapia. En todo caso, comentarte también que ahora con esta campaña a nivel nacional, volvemos a saludar al gobierno, ¿sí? Lo que queremos es que a través de este tipo de intervenciones más médicos se sumen y más médicos sigan aconsejando de forma adecuada a sus pacientes y que más pacientes lleguen a nosotros para las prescripciones adecuadas de antibióticos. Es decir, si existe alguna duda, si existe algún problema, incluso también que el consejo salga de nosotros. Que hayan bioquímicos formados, farmacéuticos, desde las farmacias. Que las prescripciones no se den a libre albedrío, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta, alguna intervención que queramos responder. No. Bueno, en todo caso, lo que te seguía comentando. Cuando tú das antibióticos, consumes antibióticos, matas estas bacterias que incluso producen hormonas a nivel del intestino que sirven para procesos metabólicos importantes. Incluso para generar vitaminas a nivel del intestino. La mayoría de la resistencia antimicrobiana, adivina cuándo se forma, en qué etapa de la vida, en la infancia. En los primeros meses de vida, cuando los niñitos comienzan con procesos respiratorios, ¿qué es lo que comienzan a recibir? Antibióticos. Y si es que más joven te vuelves resistente a antibióticos, luego cuando seas adolescente y adulto, no vas a tener con qué defenderte ante una infección grave. Entonces el consejo también viene a las mamás, ¿sí? Porque hay que hablar a las mamás. No den antibiótico a los niños en procesos respiratorios virales, de pronto de vías aéreas altas, a menos que tengan la prescripción de un pediatra, ¿sí? Porque eso también a largo plazo es un problema. Y es un problema que se suma a todo lo que te he comentado, que produce la resistencia antimicrobiana. Otra cosa que es necesario aconsejar a la población y que reduce la resistencia microbiana es la vacunación. Vacunas aprobadas como la vacuna para Streptococcus pneumoniae, es decir, la vacuna que disminuiría las neumonías en este caso para que me puedan comprender más fácilmente. Tiene efectos indirectos porque a largo plazo, como te da inmunidad, disminuyen las resistencias antimicrobianas. Entonces, tener vacunación a largo plazo te protege contra gérmenes resistentes, ¿sí? Y lo que se necesitan es más vacunas para este tipo de patógenos que se están generando y que ojalá en un futuro cercano tengamos. No solamente eso, ahora se recomiendan regímenes de antibióticos más cortos. Y solamente las personas que saben este lema shorter is better, o sea, más corto es mejor, son gente que realmente ha estudiado y que tiene de pronto ya conocimiento. No se necesita de pronto 7 días para una neumonía, solamente 5, no se necesitan más prolongados tratamientos, sino más cortos incluso. Porque si no, ¿qué pasa con las bacterias cuando les damos antibióticos? Son sometidas a estrés. ¿Y qué pasa cuando un microorganismo es sometido a estrés? Comienza a generar mecanismos de supervivencia que la vuelven más fuerte. Entonces, un no rotundo a estos tratamientos prolongados, más bien ahora se recomiendan tratamientos acortados. Y si es posible, si realmente se trata de una infección, es esto, tener cultivos. Realmente tener cultivos en el momento adecuado nos ayuda a dirigir la terapia antibiótica, porque todos estos problemas, ¿por qué se dan? Porque se dan antibióticos de forma empírica, sin conocer con qué te estás enfrentando, hacia qué estás apuntando. En todo caso, regresemos a los elementos básicos. No te autodiagnostiques, no te automediques, ¿sí? No al sobreuso de antibióticos, es decir, el ejemplo de antibióticos para procesos virales. No el misuse o el uso inadecuado, es decir, antibióticos inadecuados para procedimientos
o enfermedades en los que no corresponde. No infradosis, es decir, tratamientos incompletos o más cortos porque ya te sientes bien y abandono. No utilizar antibióticos de otras personas. Vacunarse, ¿sí? Eso es muy importante. Y acudir al especialista para la receta de regímenes antibióticos acortados. Cuando se trata de una verdadera infección y sabes que esto es una infección, incluso tu médico ya te lo dijo, a obtener cultivos. No se te pase, colega, a pedir un cultivo a tu paciente para poder dirigir la antibiótico-terapia, porque dar antibióticos de forma empírica también aumenta las resistencias, ¿sí? Y diseminar esta información, porque si crees que te ha ayudado, compártenos. ¿De acuerdo? Compártenos. Ahorita estamos también en Proyecto Sepsis Ecuador. Es la página de un colega. Y hagamos este tipo de intervenciones para ayudar a la población. Todos los procesos virales requieren reposo, requieren descansar, requieren medidas de pronto no farmacológicas y se autolimitan solos. Entonces este es el mensaje que quería traerles el día de hoy. Sumándonos a la semana de uso racional de antibióticos, nosotros también, en nuestro centro diagnóstico diferencial, y aconsejándoles que acudan a nosotros. Si tienes alguna duda en cuanto a tu tratamiento antibiótico, incluso si crees que te podemos ayudar, consúltanos. Somos Medinteam, Medicina Interna del Adulto, y nosotros tenemos experiencia en este tipo de problemas. Listo.